Les ruego que por favor en San Juan 17, del 15 al 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos. Padre Santo, que nos has traído hasta aquí en esta noche y en este tiempo de la historia, te rogamos que nos guardes del mal, que nos santifiques con tu palabra. Tu palabra es verdad. Guíanos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Somos tu pueblo. Vivimos por tu voluntad y para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. No es una prédica. Yo le pedí la aprobación a mi hermano pastor. Es un trabajo que se va a extender según tengamos la oportunidad de trabajar juntos. Escuchando las prédicas antes de que me tocara el turno, puse mucha atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia y fui tomando nota para comprobar qué tenía que traer. Estuve orando desde que el hermano Oldemar me lo indicara y aquí lo tengo. Voy a ir sosteniéndome de lo que escribí, porque la mente a veces vuela más con la palabra de Dios. Tú puedes nadar una gran extensión o puedes bucear, ¿cierto? Puedes profundizar. El tema se llama la naturaleza sobrenatural de la iglesia y su misión, o digamos también la naturaleza divina de la iglesia y su misión, obvio en el tiempo, en el contexto histórico que nos corresponde. Vamos a ver, me voy a brincar partes de la introducción que las iremos viendo, esas partes. He dejado a propio algunos espacios o saltos temáticos que luego vamos a rellenar juntos, trabajando juntos. ¿Qué es la iglesia? Empecemos por lo fácil. ¿Qué es lo que vemos? Un grupo de personas. Un grupo de personas. Pero grupos de personas hay muchos. Hay muchas asociaciones, hay muchas asambleas de personas. ¿Qué es lo especial que tenemos nosotros? Le tengo que ir así hablando porque hoy muchos grupos se dicen llamar Iglesia de Cristo. Es más, en este estudio que he hecho, me sentí impresionado de ver cómo algunos grupos que no tienen a Jesucristo como Redentor, me explico, ¿verdad? Como Salvador personal, dicen llamarse Iglesia de Jesucristo. O sea, ¿qué es eso? Pero hay así, y en Atenas están floreciendo muchos grupos con doctrinas muy locas. Vamos a ir despacio. Entonces, ¿qué tiene de peculiar ese grupo de personas que llamamos iglesia? ¿Qué tiene de peculiar? Y la respuesta es que aquí se trata de algo, escúcheme esta palabra, bueno, quiero que sepa que yo no manejo el griego, pero hoy hay muchos recursos. Lo invito a que busquen en internet Biblias interlineales de griego. Hay mucho material muy bueno, pero hay que tener también mucho cuidado porque hay mucha chatarra también, ¿verdad? Es algo
único, la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia local de Cristo Jesús es única en el mundo. Vamos a ver por qué. Vamos despacio. Primero, escuche esta parte. Es un grupo de personas que han sido segregadas. Es un grupo de personas que han sido segregadas del mundo, llamadas por Dios. Llamadas por Dios. Álvaro no está aquí porque se le ocurrió estar aquí, simple y sencillamente. No, es cierto que tuvo que tomar su decisión, pero porque antes Dios tomó esa decisión por él. O Macho, y siempre le he dicho Macho, no me acuerdo el nombre, Macho, qué vergüenza. Bueno, vea esto. Ok, grupo de personas como segregadas del mundo, llamadas por Dios. Veamos algunos casos. Por ejemplo, el mismo Señor habló de llamar a sus ovejas por su nombre para que vengan a formar ¿qué? Un solo rebaño bajo su único pastorado. El Señor Jesucristo es el pastor de pastores. Amén. O sea, él mismo habló de llamar sus ovejas. Nuestro hermano pastor lo ha explicado muy bien. San Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas ¿qué? Llama por nombre y las saca. Tú deberías ir pensando en este momento si has escuchado esa voz. Si tú has escuchado cuando el Señor te dijo, Ana, ven. Porque si no, hay que ponerse a orar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Desgraciadamente, fea esa palabra, pero hay muchos grupos religiosos donde el Señor no ha llamado a nadie. Pero ahí están. Como tal vez mi hermano Oldemar en algún momento va a explicar que hay muchos ejerciendo puestos en la iglesia que no les corresponde, porque el Señor no los ha llamado a eso. Vamos, piense desde ahora. ¿Te llamó el Señor? ¿Te ha llamado el Señor? Mire 10:16 de Juan. San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son judíos, no son israelitas de la época. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No es cualquiera el que está en la iglesia de Cristo. No es cualquiera. No es para todos la fe. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Son qué? Llamados. Ahí empieza lo sobrenatural del punto. Usted va a una reunión de amigos mormones, ellos no enseñan eso. No. Tienen muy buenos misioneros con supuestas buenas recompensas, pero usted puede entrar y salir y se acabó. No tengo un llamado. En griego es sepabé. ¿Tienes un sepabé? ¿Tienes el llamado? Como oveja, el Señor seguirá trabajando con cada uno de nosotros. Bueno, recordamos el hermano Rafita fue el que habló, creo, de Pablo, ¿verdad? Sí, cuando se llevó un buen susto. Observe Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos sabemos cómo pasó.
Vea cómo Pablo lo describe. Me llamó. Algunos tenemos un llamado un poco trágico. Algunos de nosotros, el Señor ha tenido que tratar duro para que entendamos y seamos tranquilos, mansitos, y digamos: está bien, Señor, tú me estás llamando. Yo le contaba a Mario que mientras preparaba estas notas, la cara de él y la de otro hermano que está aquí varias veces se me ponían de frente mientras escribía, entendiendo que debía pedirle a uno y luego al otro que me dieran un pequeño testimonio sobre cómo fue llamado. Vea 2 de Tesalonicenses 2:14, ya le vamos a dar espacio a esta estrella. 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó. 1 de Pedro 5:10 y el 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No creas que por ser llamado eres un carga, ¿verdad? O sea, creo que fue Rafita el que también enseñó eso. Somos llamados y nos puede ir horrible, pero estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, analiza. La iglesia, es incómodo usar este término. Hace unos años no se usaba, o el de testigo. La iglesia, este es el incómodo, verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo se compone por los llamados por Dios, por los llamados. Los hermanos que salen a evangelizar son usados por Dios para llamar, son llamados. Hay diferentes tipos de llamados, algunos muy trágicos, como el mío, quedé sin pelo, ¿vio? Marito. Gloria a Dios. Año 1900 presente lo tengo yo. Pero Álvaro, resulta ser de que yo nací en un hogar cristiano. No era difícil saberme las canciones de la iglesia. Yo fui a escuelita dominical y todo era muy bonito. Llegué a vivir a Alajuela porque mi mamá tenía un problema de salud. Vivía en Pérez Celedón yo, y cuando llegué a Alajuela me encontré con otro mundo. En mi juventud me aparté de los caminos del Señor, y cuando yo era un adolescente, de esos que se creen que el mundo no puede existir si yo no estoy, donde yo soy el que carga, fue cuando mi papá me hizo una oferta, porque yo estaba realmente muy escarriado, pero muy escarriado. Ya estaba en el borde de que en cualquier momento pasaba algo y Marito no existiera, ¿verdad? Las drogas me estaban matando y ya Mario no era el mismo, y mi papá me hizo una oferta. Mi papá me ofreció que nos devolviéramos a Pérez Celedón, porque ya teníamos una finca para ir a trabajar lo propio, donde mi papá tenía 14 años de trabajar con un señor en lo que él amaba, los caballos. Y resulta ser de que yo por un momento, mientras mi papá me dijo eso, yo dije: ¿qué está haciendo papi? Está a cargo de una finca, trabajando en lo que le gusta y lo que me está ofreciendo, con tal de alejarme de los amigos con los que yo compartía día y noche, madrugadas. Y resulta ser de que le digo: papi, está bien, le acepto la oferta, pero le pongo una condición. Yo, si me voy para Pérez Celedón, me voy casado.
Yami no conocía nada del Señor y yo dije, ahí está para que no me molesten más. Y entonces yo me voy ese mismo día y le digo a Yami, cometí el error, y Yami me dijo que sí se casaba conmigo. Cometí el error. El asunto es que yo cometí el error porque yo creí que Yami me iba a decir que no. Realmente yo andaba muy mal y yo dije, Yami no se va a animar. Y me dijo que sí se casaba conmigo y que sí me iba. Y si su papá le dice que no, dice, ya yo le dije a usted que sí. Eché para adelante. Ahora, ¿cuál fue la condición? Tenía que meterme a una iglesia, porque ¿cómo me casaba? O sea, ¿quién me iba a casar? Entonces, me meto a una iglesia con Yami, comenzamos a andar con los jóvenes y comenzamos a planear 1991, 1992, a finales, el 12 de diciembre del 92, nos casamos, nos bautizamos. No porque me haya casado, sino porque ahí cambió mi vida por completo. Nos casamos de traje de novios, nos metimos en una piscina como fuimos al altar, y resulta ser de que cuando yo salí de esa piscina, salí transformado. Yo, junto con el pastor que cumplimos años en la misma fecha, celebramos, pero yo y Yami sabemos que nosotros lo que celebramos no es que nos casamos. Celebramos que nacimos de nuevo. El 12 de diciembre, 92. ¿Vio lo sobrenatural ahí? Podría parecer muy natural, pero se imagina que Yamilet le dijera que sí. Ay. No, cada uno de los presentes, Olde tenía una costumbre, hace muchos años, no sé si la usa todavía. Revise su conversión. Todavía. Revisa tu llamado. O sea, ¿qué pasó? Tú piénsalo, ¿cómo pasó? ¿Por qué estás aquí hoy? No es una casualidad. Todo empezó de una forma muy simple, seguro. Tal vez un familiar te dijo, vamos a la iglesia, mira, vamos, y aquella cosa, vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Hasta que un día llegaste. Todos tenemos un llamado en la verdadera iglesia, que a mí me incomoda decir eso, pero por rigor hay que hacerlo. En la iglesia de Cristo, cada uno es segregado del mundo por un llamado de Dios específico para ser una oveja. Más adelante el Señor va a ampliar en la vida de cada uno de nosotros ese llamado, pero así empieza. Pedro nos describe de dónde hemos salido en 2 de Pedro 1:4. ¿Y quiénes somos ahora? 2 de Pedro 1:4 en Reina Valera dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, malos deseos. No hay que enredarse mucho con esto de concupiscencia. Son a causa de los malos deseos que hay en el sistema. Nosotros no tenemos que ver con eso. Fuimos sacados por un llamado poderosísimo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para hacer qué? ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina. Empecemos a que Dios vaya ayudándonos a entender quiénes somos, de dónde salimos y quiénes somos ahora. Participantes de la naturaleza divina.
como le dije, hay varios espacios abiertos, libres, que yo espero en Dios podamos ir rellenando luego, trabajando un poco, porque este tema de ser participante de la naturaleza divina no es que usted se apodera de los atributos de Dios, no es eso. Es algo tremendo, muchísimo más que lo que tuvo Adán antes de la caída. Antes de la caída. Es lo que tú tienes, pero tenemos que irlo trabajando. El resultado de las promesas preciosas de la salvación es que los creyentes se convierten en los hijos de Dios en la era presente. Ahora mismo tú eres un hijo de Dios. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Pero lo pueden comprobar, lo pueden disfrutar empezando por ahí. Fui llamada. Fui llamado. ¿Y a qué? A que participe de la naturaleza divina. Eres indestructible. Eres invencible. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. No hay nada que tú no puedas alcanzar siendo la voluntad de Dios y siendo hijo, hija de Dios. Todo es posible si puedes creer. Vamos a estar rellenándolo, vamos a ir viendo. San Juan 1, capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Escúcheme, hijos de Dios. ¿Cómo vas a caminar tú en las calles de Atenas si sabes que fuiste llamado, llamada para ser hijo, hija de Dios? ¿Cómo vas a ver el mundo, ese sistema que está caído? Desde arriba. Desde arriba lo vas a ver. Más adelante en el estudio vamos a ver eso. ¿Qué significa que puedo ver desde arriba el mundo? Para que nos empapemos cada vez más de lo que es esa naturaleza divina o sobrenatural de la iglesia. Bueno, entonces tenemos que la iglesia es una segregación de personas y luego una congregación de los hijos de Dios. Segrega y luego congrega. Esa es la iglesia verdadera. Segregación, congregación. Vea San Juan 11, 51, 52. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, estamos hablando de Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mire desde cuándo viene la historia. Aquel profetizó que Jesús tenía que morir porque si no iban a destruir su pequeño reino. Pero en realidad estaba hablando de que Jesús moriría para reunir en uno solo. A esa palabra uno, creo que la hermana estuvo, yo he notado, quiero decirle, yo no hice esto porque, es más, yo guardo las enseñanzas, guardo las prédicas, las críticas, las escribo. Yo podía aceptar el trabajo y traer una prédica vieja, de las que he hecho, montones. No estoy trabajando, es que es cierto. Pero no me dejó Dios, sino que me pidió que pusiera mucha atención a lo que el Espíritu estaba hablando a la congregación. Y en realidad esto, supongo yo, que es como recoger de alguna manera muchas palabras que el Señor ha venido dando. Ok, para congregar ¿en cuántos? En uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Yo sé, tuve que poner este comentario, se oye, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, se oye decir con frecuencia. Y con razón si nos referimos a que todos le debemos a Dios que nos haya creado y nos conserve la vida. Pero solo algunos llegan a ser hijos de Dios
con la profundidad e intimidad de la verdadera relación entre padre e hijos. Hay diferentes clases de hijos. En lo natural es casi obvio. Hay hijos que se van de la casa y se olvidaron de los padres. Se acabó la responsabilidad. Ellos tenían la responsabilidad de criarme. Se terminó, se fueron. Pero hay otros que no. Hay otros que entienden mejor la relación, la profunda, la íntima relación que debe existir entre padre e hijos. Bueno, esos algunos están aquí. Por eso cuando oramos diciendo, Padre, Dios va a ir enseñándote, nos está preparando cada vez más para comprender esa profunda e íntima relación que hay entre padre e hijos. Poco a poco, imagínense la autoridad espiritual que tú tienes al poder decirle a Dios, Padre, pero no puedes decirlo, y tengo que regresar a algo de la introducción, no puedes decirlo fuera de la iglesia. Ahí empiezan las broncas. Vea, escúcheme este comentario. Tiene muy buen respaldo teológico. Se ha dicho bien que los hombres no son islas. Con mayor razón, hay que recalcar que un cristiano solitario no puede existir. Incluso viene a ser una contradicción en sus propios términos. El Nuevo Testamento desconoce un cristianismo individualista. Tan pronto como alguien nace de nuevo y cree en el Señor, Dios lo añade a la iglesia, es decir, a la comunidad de los creyentes o cristianos. Por ejemplo, el tratado de eclesiología, ¿verdad? En la Biblia, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esa forma verbal hay una discusión de los eruditos griegos. De hecho, una Biblia que me regaló el hermano de las Américas dice los que iban siendo salvos. Es una cuestión del griego clásico. ¿Aquí cómo lo traduce? Bueno, los que habían de ser salvos. Los agrega el Señor a la iglesia. Estar en Cristo y estar en la iglesia son fórmulas que se implican mutuamente, porque el ser miembro de Cristo comporta el ser comiembro de los demás miembros del mismo cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde tú puedes usar el término padre? ¿Fuera de la iglesia? O sea, me refiero como un cristiano individualista, separado de la iglesia. Tú puedes decirle a Dios Padre, te metes en problemas. Ahí hay que empezar. Los latinos, nosotros los ticos, somos muy individualistas. En la iglesia eso no hay. No es que se anule tu personalidad, es que llegamos a ser uno, pero dentro de la iglesia es que podemos decirle a Dios Padre, fuera no. ¿Por qué no? Piensa en cómo fuiste llamado, a dónde fuiste llamado, qué sucedió cuando después del llamado naciste de nuevo. ¿Estás participando de la naturaleza divina? ¿A dónde? Por favor, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, no son las sillas, no son los instrumentos, es el cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo de Cristo, tú no puedes decirle a Dios, Padre.
¿Y cómo formo parte del cuerpo de Cristo? ¿Yo puedo meterme en el cuerpo de Cristo? No. Te tienen que llamar para formar parte del cuerpo de Cristo. Es básico. Iremos como decía un profesor mío, de lo fácil a lo difícil. Vamos a toparnos con personas que nos van a decir, pues yo soy un hijo de Dios. Dios me creó a mí. Yo también soy un hijo de Dios. No. O muy incómodo, miembros de iglesias que nunca han sido llamados. Solo están ahí por emoción o por, ay, qué vacilón, tío está ahí, después tío nos invita a comer. Uy, qué divertido, vamos, hoy el pastor va a regalar comida. En una iglesia pastoreamos mami y yo. Me gustaría llevarlos para sensibilizar. Acostumbrábamos a hacer un almuerzo, ¿cómo se dice? Comunitario, bueno, una coinonía. Y se llenaba la iglesia el domingo después del almuerzo. Ahí no habían cristianos, si acaso era 1, 2, 3. Y se predicaba el evangelio, se salía a evangelizar, se hacía el llamado, pero venían por la comida, no porque habían sido llamados. Ok, otra vez. Me devuelvo. Eso estaba en la introducción, no lo había hecho al propio. Recuerde, estar en Cristo y estar en la iglesia son términos mutuamente se implican. Si no, I'm sorry. Vea, pasé horas consultándole a diferentes profesores. Lo raro es que sí lo aprueban muchos, pero no lo quieren decir. Solo la iglesia cristiana tiene a Dios como Padre. Solo los hijos de Dios pueden llegar a conocer la profundidad y la intimidad de la relación con papá. Solo la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. El colmo, ¿verdad? Tal vez lo van a encontrar en alguna parte en Google, que ahora hay una iglesia diciendo la iglesia verdadera de Jesucristo. La única. Somos la única iglesia verdadera de Jesucristo. Bueno, preparémonos. Ok. Este profundo cambio, ¿verdad? Ese profundo cambio, cuando tú estabas ahí sin ser segregado, tú oías hablar de Dios Padre, o sabías el Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bla, bla, bla. Mucha religión, pero solamente cuando llega el que segrega, saca de ahí por un llamado. Mario era una de las personas que cuando estaba escribiendo lo vi varias veces. Creo que ahora entendí por qué. El otro eres tú, Álvaro, en otra lección. Son dos hombres que, bueno, yo los amo, pero me estaban interrumpiendo con sus caras mientras trabajaba. ¿Qué será lo que Dios quiere? I don't know. Mire, ese profundo cambio. ¿Sabe cuándo yo empecé a apreciar mucho a mi papá? Después de muerto. Esa es la música, ¿vale? Es que Valde me... Ok, that's okay. Después de muerto, empezó mi mente a recordar cómo era él, cómo decía, cómo comía, que le echaba atún a la sopa Maggi, cosas de ese tipo. Yo empecé a valorar a papá. Empecé a darme cuenta de lo que es la relación con el papá. Tú tienes la oportunidad de ya empezar, y sé que algunos van muy adelante, en profundizar en esa relación con papá. Tu Dios,
que te conoce, que te hizo nacer, que te sacó de ahí, para que participes de su naturaleza divina. Este profundo cambio se lleva a cabo por lo que el Nuevo Testamento presenta como un nuevo nacimiento o también como pasar de muerte a vida. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo sé que ahorita tengo que terminar. A los que predican, a los que Dios permite pararse aquí y predicarle al pueblo. La historia de la iglesia nuestra, de la iglesia verdadera, le dio suma importancia a la predicación de la palabra de Jesús, porque esa palabra tiene poder para arrancarte del mundo y traerte a formar parte de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Vea, el que oye mi palabra, ya termino. El Padre ha conferido al Hijo todo el juicio o facultad de juzgar. La consecuencia es que la salvación y condenación del hombre se decide en la cuestión del reconocimiento o no reconocimiento de Jesucristo como el Hijo enviado de Dios. La palabra de Jesús es por su íntima esencia una palabra vital y una palabra que confiere vida. Si hay algo de lo que debiéramos estar ocupados es de la palabra de Dios y tener ese mismo profundo respeto cuando Dios usa a alguno de sus miembros para la proclamación de la palabra de Dios. Esa palabra tiene fuerza vital para hacerte un hijo, una hija de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.